Y así me dediqué a hacer el gordo, entonces fui el gordo Espinosa muchísimo tiempo, vi anoréxico cuando me fui a un viaje muy especial de vacaciones, que al final los trastornos se disparaban cada vez que yo tenía un choque emocional fuerte. Algo que nos pasa a nosotros desde chiquitos es que no nos enseñan a afrontar nuestras emociones. Yo soy de los que cree que de ahí viene el tema de lo que hoy se llama problemas de salud mental. Nos enseñan a tenerle miedo a los pensamientos negativos que tenemos. ¿Qué fue el proceso que yo hice conmigo? Fue aprender a volverme más amable conmigo y con mis pensamientos y dejarle tener miedo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de este podcast que hacemos con todo el corazón desde Colmédica, querernos bien, justamente con Colmédica, para que ustedes estén hablando y estén escuchando acerca de lo que poco se conversa, que es sobre salud mental. Mi nombre es Diana Medina, como siempre es un placer acompañarlos y hoy con un invitado que sí que nos va a poner a pensar y a hablar de muchas cosas. Jorge Espinosa con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy va bien, todo? muchísimas gracias. Nosotros siempre queremos que sean ustedes quienes se presenten, porque los calificativos son muchos, pero preferimos que sean ustedes quienes se den a conocer. Así que, ¿qué le podemos decir a toda nuestra audiencia? Nada, yo soy Jorge Espinosa, llevo 15 años haciendo coaching de diferentes temas que todo arranca por mi historia. Eh, no me preocupo mucho por si me dicen coach, hipnoterapeuta, eh, estoy certificado en muchísimas cosas que igual a lo que lo llevo es a los procesos de coaching que hago, pero pues nada, ese soy yo, Bienvenido a este podcast. Vamos a hablar largo y tendido de muchas cosas. de una. Pero vamos a ponerle de una vez una pregunta a toda nuestra audiencia para que ahí en los comentarios vayan empezando la conversación y obviamente también la vamos a iniciar contigo y esa pregunta tiene que ver sobre esas prácticas personales que nos ayudan a reconectar con nosotros mismos porque en el camino muchos nos hemos perdido. Ujú. ¿Qué prácticas tú consideras que te han ayudado a reconectar? A mí me ayuda a reconectar muchísimo, oír mis pensamientos de forma consciente. Es una de las herramientas que yo trabajo muchísimo y que aprendí con la vida. Y a mí me sirve mucho respirar. Me encanta hacer todos los ejercicios de breathwork, se llama en inglés, de respiración, que es aprender cómo aguantar la respiración en ciertos estados y eso que lo puede llevar a unos estados mentales muy interesantes. Te digo que lo de la respiración, creo que todas las personas, todas las mujeres que son mamás, tenemos súper claro que la respiración es esencial para poder controlar un montón de procesos que pasan desde el embarazo como tal hasta el momento del parto. La respiración es esencial y sí que tiene un poder bien importante y creo que si todos conociéramos el poder de la respiración nos ayudaría un montón, ¿no? Sí, es demasiado chévere, es demasiado. Y lo que te digo, no es solo aprender a manejar la respiración en un momento para la ansiedad o para manejar un dolor, sino aprender a entrar en estados meditativos a través de la respiración. Le cuesta mucho a Jorge separar al coach de la persona porque hoy vamos a intentar hacer eso durante este No, podcast. pues, es que el coach es la persona. Es ¿Ok? que yo hablo mucho de mi vida, de mi historia. Todo se basa en mi obesidad, mi anorexia, mi bulimia, mis problemas con los casinos. Entonces, no es que yo sea una persona que oculte quién es Jorge y que soy un coach teórico. No, la verdad, la mayor parte de mi terapia soy yo. Entonces empecemos hablando de esos puntos de quiebre que amablemente nos acabas de mencionar, porque además no es fácil a veces compartir todos estos temas y justamente este es un podcast que busca hablar sobre salud mental, Ujú. así que empecemos con ese punto de quiebre del tema de los trastornos de alimentación. ¿Cómo llegas a esos trastornos, pero también cómo llegas al tratamiento de los mismos? A mí me gusta, en esto creo que va a sonar un poco radical frente a temas simplemente conceptos. A mí me parece que muchas veces los trastornos alimenticios, y hablo de mi experiencia, que tuve obesidad, anorexia y bulimia en diferentes momentos de mi vida, son la expresión de una emoción mal llevada o no entendida. Es decir, yo no los veo como un problema, ni los veo como un trastorno, ni les tengo miedo, eso les aprendí con la época. ¿Cómo llego a eso? Mis papás se separaron cuando yo tenía 11 meses, volví a conocer a mi papá cuando tenía 5 años. Mi papá vivía en otra ciudad y fui de vacaciones, lo volví a conocer y cuando volví ya llegué un poquito más pesadito y entre los 5 y los 7 años me volví un Furby. No sé si se ¿Ok? acuerdan de ese muñequito así Sí. todo peludito mi tarjeta de identidad era un Furby. Y ahí empezó la obesidad
Y la obesidad viene acompañado de un montón de cosas que es una creación de identidad alrededor de eso. Cuando uno es el gordo, uno empieza a vivir como gordo. Entonces uno cree que porque es el gordo es el que más tiene que comer, es el que no le debe gustar el ejercicio, es el que no debe hacer estas vainas. Y así me dediqué a ser el gordo. Entonces fui el gordo Espinosa muchísimo tiempo. Por eso mi arroba hasta hace como 3 años era arroba espifat, Espi de Espinosa y fat de gordo. Ya después cambió a Jorge Espinosa Oficial. Y así viví gordo hasta los 16, obviamente adaptándose a todo lo que es ser gordo, ¿no? Entonces, como uno no se cree el cuento, entonces tenía que ser el mejor amigo de todas las niñas, pues que ninguna me iba a mirar más allá de la gordura, tenía que adaptarme para que me quisieran, porque pues si ya veían algo que era diferente, eh, sufrir todo lo que era, pues me fatigaba amarrándome los zapatos, perdón, le he dado como 4 coñazos a esto, las manos aquí atrás, perdón sonido. No, tú muévete, tú exprésate que eso hace parte de... Y de ahí hasta los 16, a los 16 se murieron mis dos abuelos. Mis papás se separaron y yo me crié con mis abuelos maternos. Entonces me crié con ellos y a los 16 se murieron con un mes de diferencia. Mi abuela se murió el 20 de noviembre con un infarto fulminante. Y fue una historia dentro del dolor muy bonita porque a los 2 días, el día del entierro, mi abuelo, pues que teníamos mucha confianza, y tenía 16 años, me llamó a mí, me dijo que no quería seguir viviendo, que ya había cumplido su ciclo, que había criado 5 hijos, 3 de él, 2 prestados, que éramos mi hermano y yo, que se acababa de morir el amor de su vida y que no quería seguir viviendo. Y dicho y hecho, se murió al mes y un día invadido de cáncer. Se fue en un mes. Em, y yo, por cosas de la vida, me puse, me pude ir a pasar la tusa en otro lugar, en un viaje muy bonito que pude hacer a Tailandia en esa época. Y ahí empecé a aprender que la soledad me pegaba duro y más cuando me pegaba de viaje, porque casualmente me volví obeso cuando me fui a un viaje a conocer a mi papá, me volví anoréxico cuando me fui a un viaje muy especial de vacaciones, y después me volví bulímico cuando me fui a estudiar por fuera de Colombia. Entonces de ahí aprendí a que no puedo viajar solo. No, mentira, Siempre acompañado. a que no puedo viajar en momentos emocionales o tengo que ser muy consciente. Y eso me llevó a entender que al final los trastornos se disparaban cada vez que yo tenía un choque emocional fuerte. Conocer a mi papá, que mis abuelos se murieran, irme de la casa a estudiar por fuera solo, y después en el último episodio cuando recaí, que fue en el 2010, fue con la muerte de mi mejor amigo. Entonces mi mejor amigo tuvo un accidente buceando, se murió y yo me volví a engordar 20 kilos en un mes y medio y volví a arrancar a vomitar. Entonces ahí como que reconocí que tenía un problema. Eso te iba a preguntar, ¿eras consciente en ese momento de, hey, esto que estoy haciendo está mal, se llama así, o de pronto se enmascaraba dentro de todas estas sensaciones, sentimientos, además con estos choques pues tan fuertes de estos duelos, además, por diferentes razones? La conciencia de los duelos no. La conciencia que el comportamiento estaba mal, sí, pero pues a uno no se lo enseñan a manejar y hay comportamientos que socialmente están aceptados. Entonces, pues sí, pues me engordé entre los 5 y los 16, duré 11 años con obesidad mórbida, yo pesaba 112 kilos a los 14 años, y obviamente está mal, pero pues es el niño gordo. Sí, nada, Pues al final soy digamos que no. gordito y no pasa nada. Y en esa época no existía todo el body positive que existe hoy en día. Pero pues se sabía que un niño que pesa 112 kilos a los 14 años, pues por lo menos su alimentación no está bien. Obviamente no teníamos ni idea que era algo emocional. Igual me llevaban a terapia, me llevaban a todo. Yo era buen estudiante. Entonces como que no se sabía de dónde venía el tema. Cuando fui anoréxico, al principio no me di cuenta. Cuando me di cuenta lo forcé, porque tuve una ventaja y era que no tuve dismorfia. Dismorfia es que no había una alteración De cómo de te mi veías. percepción al cuerpo. No es que yo mirara en el espejo y pues era una persona flaca que se veía gorda. No, era una persona obesa que estaba bajando de peso. Entonces forcé la anorexia para bajar más de peso. Y justamente te iba a preguntar algo y perdóname que te haga una pequeña pausa porque lo que suele suceder mucho con el tema de la anorexia, especialmente en personas que tienen tema de obesidad, es que se empieza a felicitar no el comportamiento porque no es público, la gente de pronto no lo sabe, pero sí el resultado. Entonces te empiezan a decir como, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bajando de peso? Y ese tipo de halagos en medio de conversaciones de personas, pues obviamente refuerzan ese comportamiento, porque es como, Sí. lo que estoy haciendo
está bien, porque pues finalmente no creo que uno lo diga, pero Pues se nota. está teniendo el fin último que, por el cual te jodieron los últimos 11 años de tu vida. Baja de peso, baja de peso, baja de peso. Pues estoy bajando de La peso. gente no quiere saber cómo. Obvio, no están sabiendo cómo. Y pues claro. Y todo lo que viene alrededor, ¿no? Estrenar cuerpo y que te empiecen a... La primera vez que a mí me hablaron para decirme, oye, ¿me gustas tú y no tu amigo? Fue como, ¿ah, qué? No, mi cerebro. A mí no me hablan para eso. Entonces, pues obviamente... Refuerza el comportamiento como lo estamos haciendo excelente porque nos está trayendo cosas positivas, Sí, sí. lamentablemente. Y estrenar cuerpo, pues sí, es diferente y genera todo un impacto en la personalidad. ¿Cómo llega Jorge a no solamente identificarlo, sino a decir, ok, esto necesito tratarlo de la manera en la que lo hayas hecho y cuál fue esa forma? Cuando se murió mi mejor amigo y yo me volví a engordar, había conocido a una persona que hacía Reiki y me dio como la confianza y fue como a la persona a la que le confesé abiertamente como, oye, mira, nadie se enteró en mi familia que yo era bulímico. Eh, yo en esa época estudiaba medicina e irresponsablemente apliqué muchos conocimientos para que la gente no se diera cuenta de nada. Eh, Cosas que no me gusta decir, porque si usted está en esto no le voy a dar consejos para que haga Más cosas. bobadas. Entonces nunca se dieron cuenta y tuve la oportunidad de decirle, oye, mira, te voy a decir la verdad, yo había tenido estos episodios, tuve esto y estoy recayendo. Pues acabo de tener estos episodios y me dijo, oye, súper, mira, a mí la hipnosis me parece una herramienta súper interesante, te voy a presentar a una persona, fui y hice hipnosis terapéutica y me pareció increíble, me ayudó un montón. Y ahí empezó como mi descubrimiento del, uff, acá hay emociones. Aunque esas primeras hipnosis fueron más lo mismo, controlar el síntoma, ahí empezó esa búsqueda de, wow, acá hay algo más. Y fue chévere porque esa hipnosis evolucionó a que yo me comía las uñas. Ok. Y en otro proceso, hablando con la persona, le dije, oye, además, yo me como las uñas desde que me acuerdo, desde Desde que tengo chiquito, memoria. y me echaban esmaltes que sabían horrible. Y entonces yo iba y le echaba esmalte. Me acuerdo donde mi abuela eh, había un palo de mango, y entonces yo iba y cogía un mango y lo picaba, y entonces cogía el esmalte de las uñas agrio y se lo echaba todo y subía y se los daba. Y apenas decían, esto sabe horrible, yo les dije un día, y a eso saben mis uñas. Ok. Entonces nunca más me volvieron a echar ese esmalte en las uñas. Eh, Bueno, por lo menos y me las comí la toda la vida. creatividad siempre. Me las comí toda la vida como hasta los 24 años y ahí hicimos una hipnosis más emocional, porque la persona sí tenía identificado un poco más que las uñas podían venir de un factor emocional y hicimos una sesión súper bonita que llegó a un lugar de mi infancia con mi papá y desde entonces no me como las uñas. Entonces ahí empecé a entender que tenía un efecto importante como eso y ahí arrancó como ese camino. Yo para esa época ya me había retirado de medicina, no terminé siendo médico, pero terminé volviendo a la salud porque me encantó. Antes me certifiqué en hipnosis, me certifiqué en programación neurolingüística, en neurocoaching, en breathwork, en un montón de cosas y llevo pues 15 años dedicado a eso. Y justamente esas experiencias personales que has vivido, todo lo que nos acabas de contar, ¿crees que te han servido de alguna manera de catapulta para poder ayudar a los demás, para poder entender un poco más las cosas por las que pasan pues las personas que Sí, te consultan? total, porque al final todo el enfoque que yo terminé haciendo es entender las emociones y entender lo que uno hace. Digamos que parte del proceso que yo le enseño a la gente, que fue el proceso que yo hice conmigo, fue aprender a volverme más amable conmigo y con mis pensamientos y dejarle tener miedo. Algo que nos pasa a nosotros desde chiquitos es que no nos enseñan a afrontar nuestras emociones. Yo soy de los que cree que de ahí viene el tema de lo que hoy se llama problemas de salud mental. Y nos enseñan a tenerle miedo a los pensamientos negativos que tenemos. Y nos los han mostrado desde chiquitos. Todos tenemos un diablito y un angelito que nos muestran en los cómics desde hace muchos años, que te dan malos pensamientos, pero al ponerlo en diablito y angelito te hacen sentir que hay unos pensamientos que son malos y que tú no deberías tener. Y que cuando los tienes, la gente que no tiene herramientas, como la mayoría de personas que son papás con hijos, es muy difícil decirle a la persona, tranquilo, es solo un pensamiento. Normalmente te llevan al no, tú no deberías pensar eso, tú eres una persona agradecida y tú debes estar y ya, y entonces como, ay, yo no debería pensar en eso, y el problema es que el pensamiento no se va. Entonces tú empiezas a crecer toda tu vida oyendo tu mente con esos pensamientos y que nadie te maneja y tú empiezas a decir, ¿estoy loco? Estoy mal porque estoy pensando cosas que no debería pensar. O que son Pero malas. ahora, exacto, no debería pensar porque están malas, pero entonces ahora me siento culpable por pensarlas, pero me daría vergüenza contarlo. Y ahí es donde arranca un sinfín de pensamientos
negativos que no sabes mirar, de culpa, que te empiezan a hacer sentir peor y que para mí se desencadenan en síntomas como trastornos alimenticios, que yo sé que hay gente que va a decir, no son síntomas, son enfermedades. Para mí son la expresión de ese yo no he podido lidiar con mis emociones, que fue lo que me pasó un poquito a mí. Entonces, claro, desde chiquito, pues, ay, no, tú tienes todo y fuiste muy afortunado en tu educación y tienes esto. Pues, sí, pero me crié sin mi papá. Y desafortunadamente el ser humano, por un mecanismo de protección, mira primero lo que no tiene que lo que sí. Entonces, pues sí, la mayoría de personas vemos el punto negro en la hoja blanca. Entonces sí, pues una familia divina, una mamá que nos sacó adelante, pero ¿y mi papá? No, pero tienes el resto. Chévere, pero ¿y mi papá? Entonces ahí es donde empieza toda esa conversación interna que no nos enseñan a manejar. Em, que sí, que a mí me parece que es fatal. Entonces lo que yo he terminado haciendo es ser muy consciente. Yo soy de los que cree que el verdadero despertar de la conciencia no es ir y vivir en la quinta dimensión y prender incienso, no. El verdadero despertar de la conciencia es realmente eres consciente de lo que piensas. Porque hemos caído en un tema de, ay, no es que yo lo hice inconscientemente, no es que el subconsciente. La mayoría de pensamientos que tenemos al día los oímos. Lo que pasa es que no los frenamos ni los juzgamos porque creemos que así somos, porque así pensamos desde chiquitos. Pero claro que los oímos. Bueno, miren, vamos a hacer nuestro ejercicio de las preguntas con respuesta de sí o no, que seguramente eso nos va a dar pie a seguir la conversación con otros temas que vienen. Así que recuerda que no puedes justificar tu respuesta, esto es solamente sí y no. Ok, ¿Listo? Perfecto, nos vamos entonces con la primera. ¿Sientes que eres completamente honesto contigo mismo en este momento? sí, ¿Piensas que el cambio siempre es para mejor? no, ¿A veces duele mirar hacia adentro? sí, ¿Consideras que la felicidad es una elección? sí, ¿Crees en las segundas oportunidades? sí, ¿Crees que cualquier persona puede reconstruir su vida? sí, ¿Sueles ser duro contigo mismo? no, ya ¿Has no. sentido miedo de mostrarte vulnerable? Sí, lo sentí. ¿Ponerle palabras al dolor ayuda a liberarlo? Sí. Bueno, no nos fue no tuvimos tanta introspección en las preguntas, fueron respuestas contundentes. Me gustaron las preguntas porque al final es el proceso, es decir, me di mucho palo en la vida. Es decir, si le hubiéramos ¿Entiendes? hecho estas preguntas al Hace Jorge de 20 hace 20 años, años, seguramente le hubiera respondido con mentiras. por Seguramente quedar cuando bien en la dijo, entrevista. ¿eres honesto contigo? Hubiera dicho sí, pero por mentira. Ok. Por ponerse esa máscara de tienen que verme con perfecto, porque si no ven mi imperfección van a ver mi gordura. Entonces te hubiera contestado desde otro lugar. Em, Noto que eres una persona que a pesar de estar hablando de ti mismo, pues siempre usa las herramientas que obviamente he aprendido en la vida porque tú eres parte de todo. En la relación de pareja que tienes, sería muy interesante, ¿analizas, o sea, analizaste a tu pareja cuando empezaste? ¿Fue anterior, digamos que a toda esta etapa? ¿Esa construcción de una relación de pareja eh, puede llegar a ser interesante o extraña con una Cuando, persona que te pueda analizar? cuando yo conocí a mi pareja, yo estaba empezando en esto. Yo ¿Ok? llevaba 2 años de haberme certificado como hipnoterapeuta y de haber empezado mi proceso. Me dio muchas herramientas, no para analizarla a ella, sino para yo llegar con mejores herramientas. Es decir, si yo miro mis relaciones hacia atrás, yo siempre igual fui una persona muy balanceada en muchos aspectos. Las relaciones, mm, decía yo en esa época, no peleaba y no me iba mal, pero era mamón, controlador, jodón, Celoso. cero celoso, pero muy de tener la razón y las cosas a mi manera. Eh, no diría que soy narcisista, porque no, fui absolutamente desorganizado y dependiente si lo miramos desde un perfil de apego durante muchos años, pero llegué con la intención y la idea de uno no llegar a una relación a que lo jodan. Es decir, todo el mundo, nadie quiere que lo jodan en una relación, pero todo el mundo llega a joder. Entonces, digamos que pude llegar con herramientas de no vengo a joderte. Y sobre eso pudimos ir construyendo los dos. Yo no puedo decir que mi relación es un éxito porque yo tengo herramientas, es porque con mi esposa aprendimos el uno del otro y le hemos apostado a la relación. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente le apuesta al beneficio de cada uno, porque cada uno está empoderado y cada uno siente que es el premio, y no a la relación que se está construyendo entre los dos. Entonces hoy en día yo no tengo una guerra de poderes con mi esposa.
tengo una relación del puto, nos cagamos de la risa, de verdad no peleamos, es porque para qué, claro que nos emputamos, pero cuando nos emputa, pues ya sabe cómo es el otro. Marica, la cagué, se emputó, en una hora vengo y le hablo porque sé que todo lo que digo ahorita va a empeorar las cosas. Y no es llegar ahí porque estás atrás. Marica, sé que la cagué, perdón. Ya. Pero es como empezar a reconocer eso. Pero también lo dije, no soy el terapeuta de mi esposa, soy el esposo. Entonces nunca me he parado en una posición de decirle, me parece que en este momento te estás comportando como debe, porque es que tú... No, Desde la emoción siento no, que estás haciendo, que creo no. que la podemos enojar muchísimo Claro, más. claro, porque volvemos a lo mismo. Te pararías en un lugar donde tú crees que eres más que tu pareja. Una superioridad Y que pues la no. palabra de par viene de par. Estamos a lo igual. ¿Ustedes lo sabían? Que pareja viene a la Pareja, par. estamos pareja a la par. Aprende con querernos bien con Colmedic. Entonces es eso, una pareja es eso, pues son iguales, están a la par. Entonces, pues si uno se pone, ah, no, yo soy terapeuta en esto, entonces yo soy más que tú, entonces nada, pues veo. Justamente ese equilibrio, lo decías al inicio, que te podías presentar con muchas cosas porque pues has tenido la oportunidad de aprender de muchas disciplinas. ¿Cómo haces para mantener, y realmente si lo haces, ese equilibrio entre lo que muestras y lo que puedes guardar para ti de todas las herramientas que has conocido a lo largo de estos años? Es decir, ¿qué tanto de lo que compartes en redes sobre muchos temas, porque sabemos que hablas de muchas cosas, de sexualidad en otros canales, que hablas también de el tema de terapias de pareja, de bueno, de muchas cosas, ¿lo guardas para ti o todo lo que se ve en las redes es Jorge? Es decir, yo soy yo y lo que muestro no es actuado. La mayoría de mis videos al final soy yo hablando en micrófono y las tomas de apoyo soy yo borracho grabándome de fiesta con mi esposa o caminando o en un viaje. Es decir, ¿no? A mí no me van a ver hipercontenido, súper producido, que tengo que salir perfecto. No me importa. Em, el conocimiento, pues seguramente no, porque tengo un negocio alrededor de eso. Entonces, pues, si quieres cercanía y quieres conocimiento, pues contrátame. Pero pues yo soy yo. Es decir, Sí, no no todo lo que muestro es lo que sé, pero te lo que guardas lo muestro soy tuyo yo. porque es negocio, entonces Exacto, pues al final necesitamos. ayudo a la gente a salir adelante y tengo un buen negocio. Igual, no es que me guarde muchas cosas, pero pues si te va a ayudar a implementar, pues me tienes que contratar. Pero pues yo soy yo en redes sociales, no intento ser otra persona. Pero eso fue una búsqueda grande, porque en 15 años en redes sociales es un tema donde uno también se pierde. Y es un lugar donde también te encuentras contigo en búsqueda de validación, en búsqueda de cosas. Seguramente, si ven mis primeros videos de YouTube de hace 15 años, habla así. Hola, soy Jorge Espinosa. Tenía un pitch por acá alto, me tocó Ok. aprender a hablar. El contenido era diferente. Seguramente después pasé por la fase de, no, ahora soy coach, entonces pasé de camisa y tengo que hablar así, tengo que ser absolutamente elocuente. Hoy en día ya como que uno va creciendo y se va soltando de cosas eh, que es, pues este soy yo, esto es lo que pienso, si te sientes que te puedo ayudar, súper, si no, hay 1.000 millones de terapeutas más que te pueden ayudar. Y Y eso es, no es, eso es una súper ventaja que tenemos en este momento, ¿no? O sea, puedes hacer match con quien tú consideres que realmente pues, se acerca más a lo que tú quieres esperar o a esos resultados que por lo menos se ven a través de las redes sociales. total. Ese proceso de introspección del que estás hablando, de que pues muchas veces, o sea, el proceso no es lineal, obviamente hemos tenido muchas versiones de Jorge, tú has Sí. tenido muchas versiones de ti, pero sí quería preguntarte en qué momento con el tema de la arroba dices lo cambias por una razón, digamos, más corporativa o dices, ve, yo porque tenía este fat como tan cargado hasta en una arroba de una red social. Sí, un poquito con esa idea de al final, cuando tú defines tu identidad alrededor de algo, le estás diciendo a tu vida o a tu cerebro, a tus emociones, que vivan en torno a esa identidad que tú te pones. Entonces, hoy en día entiendo que yo no era gordo, yo estaba gordo, porque ser es un estado permanente y es mi identidad. Y ese fue el error que tuve toda la vida, que yo era el gordo Espinosa, entonces yo tenía que ser esto. Entonces yo llegaba a un sitio con comida y yo decía, uy, pues hay comida, entonces no, yo que soy, no, yo soy el gordo, yo tengo que controlar, porque es que si no yo me la como toda, entonces no, uy, no, quítenme eso. Hoy en día, no, yo no soy el gordo, no tengo esta identidad, no me tengo que comer la comida porque tengo que llevar a ser el que más come. Entonces, entender que eso era un estado transitorio me permite decir, yo no soy espifat. Yo soy Jorge Espinosa. ¿Estuve gordo? Sí. Ya no estoy. ¿Tuve problemas de bulimia y anorexia? Sí, ya no los tengo. Pero no era. Entonces, eso me ayudó a empezar a redefinir.
no, mi vida no tiene por qué seguir girando alrededor de mi identidad con mi cuerpo en relación a la comida. Eh, Qué importante eso que dices, porque creo que de verdad vuela la cabeza pensar por un momento que muchas veces pensamos que somos algo que realmente solamente estamos transitando. exacto. Es un proceso, bueno, creo que muchos se pueden hacer en este momento la pregunta bajo ese paraguas. Es como, Total. ¿soy realmente? O O sea, ¿soy estás. eso o estoy en ese Entonces, momento? mira que ahí viene un concepto súper bonito que es, se vale ser feliz estando triste. Ok. Yo puedo tener mi identidad como una persona feliz, pero puedo estar triste. Claro, si mi mamá se muere, voy a estar triste, pero no voy a dejar de ser feliz. Bueno. Entonces, cuando uno empieza a diferenciar qué es una identidad y qué es un estado transitorio, lo puedes empezar a manejar muchísimo sin miedo y aprendes a manejar. Entonces, eso funciona un montón a lo de los pensamientos. Y a Jorge Espinosa le vamos a hacer nuestro ejercicio de las tarjetas, porque aquí siempre vienen preguntas, frases a completar, cositas que queremos que pues tú te sientas como en la tranquilidad de escoger. Así que adelante. Tan. ¿Qué dice? El camino a veces duele, pero duele más no caminarlo. Aquí sí justifica su respuesta. No, la vida es un camino, la vida arranca y termina y muchas veces no la vivimos por el miedo a lo que pueda seguir, pero después ese miedo de no caminarlo nos va a doler más. El miedo es un mecanismo de defensa súper particular porque tiene tres cosas, ¿no? Uno a través del miedo reacciona de tres maneras: peleo, huyo o me paralizo. Hoy en día mucha gente se paraliza por el miedo y al paralizarse no vive y no toma acción. Y eso solo va a generar más pensamientos de culpa, porque va a empezar esta dualidad del diablito y el angelito, porque no actué, qué pasó, porque me siento así, hubiera hecho esto. Y eso te va a doler 10 veces más porque eso es al final lo que te termina a ti llevando a una crisis de ansiedad o a una depresión, que es no poder controlar esa conversación interna por quedarte paralizado. Entonces muchas veces cuando dicen así le dé miedo, hágalo, hay veces es mejor transitarlo porque si lo transitas vas a poder superar el miedo y al final no quedarte con la sensación de si lo hubiera hecho, sabiendo que así lo transites puede que las cosas no salgan como tú querías, pero es más fácil decir, oiga, yo lo intenté, no salió como yo quería, puedo intentar otra cosa, yo no lo he intentado, yo no lo he intentado, porque pasa si lo hubiera intentado, pero mi vida se quedó estancada. Entonces yo creo que duele más no transitar el camino, pues porque es que crecer duele. Y hay eventos a los que uno se está que van a doler. Entonces el tema ahí es aprender a oír esa conversación interna de qué te detiene, eh, que es al final lo que yo digo del estado de hiperconciencia. Yo soy demasiado amigo de mi cerebro. Mi cerebro es mi mejor amigo, mi mente es para cagarse de la risa, y no le tengo miedo a nada de lo que pienso. Y eso me ha ayudado a diferenciar la identidad con el estado transitorio y a dejarle de tener miedo a los pensamientos. Por ejemplo, con el tema de la bulimia, que digamos que fue lo que más hice durante mucho tiempo. Vomité 10 años, 3 veces al día. Esta idea de creer que el cerebro es el enemigo de uno, como que el cerebro se para todos los días, hoy me voy a deprimir para ver si este huevón se suicida. No, su labor es tratar de resolver problemas a través de defendernos y darnos opciones. Entonces él me acaba de dar una opción de defenderme, que es vomitar, pero es una. Entonces yo lo saludo y le digo, uy, todo bien, hace rato no venía, yo sé que usted venía acá a defenderme, pero no quiero. Entonces deme otra. Entonces el cerebro me dice, ay, verdad, tómese una soda con vinagre de manzana. Entonces yo le digo, oh, esa sí me gusta, bien. Pero yo no peleo con mi cerebro. Entonces yo no me vuelvo aprensivo a una supuesta enfermedad que tengo. Tengo Mira ideas, que es muy importante finalmente en lo que mencionas, que cada experiencia es tremendamente distinta total. y que si estos pensamientos llegan a alguna persona de nuestra audiencia, bueno, tú tienes un montón de herramientas que a lo largo de los años, digamos que has logrado aprender y que tienes, que seguramente no son las mismas de una persona que hasta ahora está empezando a tener estos pensamientos. Entonces, sí es muy importante finalmente recordar a las personas que cada uno tiene un proceso Sí, diferente y que lo más importante es decir, hey, primero, esto que estás pensando y que estás sintiendo, no eres la primera persona en el mundo que lo está experimentando, que lo está viviendo. Hay muchas personas que lo viven de maneras diferentes. Y segundo, que pedir ayuda, levantar la mano nunca está mal. exacto. Que lo que más tienes que hacer es decir como, hey, identificarlo y tratarlo, Pero lo que es lo primero, lo, importante. lo primero que yo te diría antes de eso, porque es que por eso mismo mucha gente no busca ayuda, porque no entiende
por qué pedir ayuda, o le da vergüenza pedir ayuda, o no sabe qué pasa con pedir ayuda, y entonces se queda aún más en el pensamiento negativo de no he pedido ayuda, pero ¿por qué? Pero si la gente se entera, pero ¿qué van a decir? Pero entonces mira toda la pelea interna que hubo. Entonces, lo primero que yo le digo como herramienta, creo que cualquier persona es, sin importar el pensamiento que esté teniendo, más allá de salirme de mi serie y decir, ay, pero el resto de gente también lo tuvo, es fresco. Es solo una idea, es solo un pensamiento y no es malo. Porque en el momento en que lo catalogues como malo, te vas a sentir culpable y te vas a ir a la mierda. Es, ok, es una idea. Me gusta, no me gusta y la he tenido recurrentemente. Oh, pero esta idea, ¿qué me quiere decir al final? Que soluciones un problema que no se puede solucionar. Entonces, ok, este pensamiento que estoy teniendo no es malo, es una opción, pero hay 10.000 más opciones que tú puedes encontrar, con ayuda lo encuentras más rápido, y ahí es donde, fresco, no está mal. Entonces, lo primero es quítale el peso y el miedo a creer que tienes un problema porque pensaste algo. Lo pensaste. Y es que, Bájale la etiqueta y es de que, una te lo voy vez. a poner así, todos hemos sacado la cabeza por un balcón y nos hemos preguntado, ¿y si salto? Y todos hemos hecho un imaginario. ¿Será que si muevo las manos aflojo y tal? ¿Será que me alcanzo a meter en el balcón de abajo? ¿Será que quedo allá desparramado? Todos vemos, todos. ¿Por qué? Pues porque la labor del cerebro es proyectar. Es, ok, yo me asomo, acá hay un riesgo. Si esto pasa, y entonces el cerebro me dice, ok, échese para atrás. Pero él me está defendiendo. Pero claro que se lo va a preguntar. Pero eso no me hace suicida. Pero me hizo preguntarme algo por protección. Entonces, cuando tú tienes una idea que te dice algo malo o que atenta contra ti, antes de creer que, ¿por qué pensé esto? Lo pensaste porque igual has aprendido a pensarlo. Y Todos esa es su hemos misión visto, finalmente. todos hemos visto una película y hemos matado a alguien en la película. Y eso no te hace un asesino. Entonces hay estímulos que tu cerebro aprende y que algo te lo estimula desde afuera y tu cerebro busca ese canal y tú, uy, ¿por qué pensé esto? Entonces yo lo que le enseño a la gente y lo que yo hago conmigo es que yo todo el día estoy en eso. Es como que, uy, me acabo de dar cuenta que acabo de pensar en matar a alguien porque mi hijo está hoy viendo una película y yo acabo de ver un disparo. Y mi cerebro se fue por aquí porque oyó un estímulo. Pero ya que un estímulo lo alborotó, yo me puedo reír y decirle, ¿qué tal lo que acabo de pensar por eso? Pero ahora yo quiero pensar en otra cosa. Y yo me llevo a pensar otra cosa y a solucionar. Entonces ahí lo que yo hago conmigo y lo hago todo el día y es lo que más la gente que trabaja en cercanía conmigo ve es, yo todo el día estoy en una conversación amable conmigo, riéndome de todo lo que pienso. Y ahí es cuando uno se vuelve amigo de su cerebro y deja de pelear con él. Y ahí es donde para mí, y lo que he podido trabajar con personas, se va la ansiedad, aprendemos a controlar pensamientos intrusivos, rumiantes o negativos, porque le dejo de tener miedo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a mi cerebro si es una máquina que puede crear lo que yo quiera y anticipar el futuro? El cerebro es una putería en el buen sentido de la palabra. Ah, maravilloso que seamos Es un poco amables con nosotros mismos. Te tenemos un regalo, de una. querido Jorge, por aquí para que lo disfrutes. Eso sí, el ejercicio que hacemos con todos nuestros invitados es leer las frasecillas que incluye este regalo, Me porque creo que son encanta. poderosas y nos gusta saber qué te genera justamente leer la frase y qué significa para ti. Entonces, esta, ¿qué dice? Menos perfección, más autenticidad. Me encanta porque eh, el miedo a ser auténticos viene de la idea de que el exterior nos critique por nuestros errores. Ese es el principio de un perfil de apego ambivalente, por ejemplo, o ansioso, como la gente lo llama. Eh, y es que ante esa búsqueda de ser perfectos para que me acepten y me quieran, yo pierdo mi verdad por ponerme máscaras para gustarle al resto. Entonces me parece divino porque yo me enfoco mucho y hablo mucho de los perfiles de apego y creo que esa es, no sé si es la misma del otro lado, no, feriarnos bien, pero esa me encanta porque sí, es verdad, hay que aprender a manejar ese afán de querer ser perfecto, pero entender que detrás de la perfección, lo que yo estoy buscando es que no vean mis errores para que me dejen de querer. Ay, me gustó el análisis de las frases. En el MOOC hay otra frase. Ay, no, te vendí que tenía para que lo destapes, para que lo Pero bueno, saca el revises. book. Sí, sí, sí. Ah, no, ese no tiene. Ah, no puede ser. Soy la historia que quiero contar. Ah, Sí, también. Al final
el pasado no lo define a uno, pero le da todas las herramientas, ¿no? Pues sí te define y no te define, porque puedes cambiar la percepción de idea de tu pasado. Nosotros aquí. Eh, pero pues al final eres la sumatoria de todas tus experiencias, más el significado que les quieras dar. Bueno, Entonces, ¿soy la historia que quiero contar? Pues sí, porque yo quiero dejar una huella y contar una historia. Pero no todo el mundo tiene que hacerlo, así que por favor tampoco caigan en el que si no tienes una pasión de vida que quiera cambiar la vida de millones de personas, estás perdido en el mundo y no tiene sentido. No, porque eso te va a hacer sentir también como un culo. Pero sigue tu sueño y no quieres contar historias al público, no las cuentes, pero vive tu vida feliz. eh, Eso también me parece importante. andamos con tipsitos y durante todo este podcast hemos estado dando herramientas y has estado compartiendo mucho de lo que sabes, pero si pudieses encapsular y dar un último consejo para estas personas que están conectadas con nosotros en este podcast de Colmédica, ¿cuál podría ser para sobrellevar y para hacer introspección y para poder reencontrarse si en algún momento se han perdido? Eh, Aprender a oír los pensamientos, es decir, parar un momento y antes de buscar callarlos, oírlos. Eh, Todo lo que nos enseñan, no todo. En la mayoría de cosas que nos enseñan para que después no caigan Muchas acá, de que las ay, es que eran absolutos. No importa, le hablo a las masas y la mayoría. Eh, la mayoría de las cosas que nos enseñan es a callar nuestros pensamientos. ¿Bien? Porque nos enseñan a que son malos. Y siempre solemos buscar cosas externas que callen los pensamientos. Por eso nos volvemos adictos al trabajo, al gimnasio, a las drogas, al alcohol, al sexo, a la persona de al lado, porque me llena un vacío desde algo externo que me va a hacer callar la mente. Como para que sepan qué me pasaba a mí cuando comía, entonces uno tiene una conversación de mierda. Su papá no lo quiere, por eso se fue de la casa, por esta mierda. Ah, pero lo conoció, y entonces uno entra en caos con esa mierda, entonces llega y se da cuenta que un chocolate se lo come, le produce endorfinas, le calla la mente y usted se ve un ratico como, ah, ¿yo cómo no pienso? Pa, y empieza a comer. Entonces empieza a dar cuenta que comer es callar los pensamientos y todo lo que produce. Eh, Hoy en día hay muchas herramientas de introspección que para mí están mal enfocadas, como por ejemplo meditar. Meditar no es callar la mente, meditar es poderla oír en paz. Es poder tener yo un lugar donde, ok, estoy pensando esto. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo dejo pasar, le pongo atención, lo sigo, pero esta búsqueda, no, mente en blanco, porque no quiero pensar. Entonces uno dice, oye, pero ya meditaste, es que a mí me cuesta meditar. ¿Por qué? Porque es que me cuesta dejar la mente en blanco, es que no se va a quedar en blanco. Sí, Es no, que no, un silencio completo. entonces yo creo que al final, como yo he sentido la meditación, es tener esa capacidad de hiperconciencia de lo que estoy pensando, pero con la capacidad de decidir con qué me quedo y con qué no y qué hago. Entonces, para mí la herramienta está en aprender a oírse. Si en eso está sintiendo ansiedad, pare, respire y dígame qué le está diciendo la ansiedad. No sé, no, sí sabe. Pero ahora le dio miedo, le dio culpa, se va a sentir un huevón porque no sabe si reconocerlo, porque no sabe si está mal. Entonces, fresco, yo no lo voy a juzgar. Pare, piense, respire. ¿Y qué le está diciendo la ansiedad? Entonces, cuando tú oyes eso, y uno dice, no, la verdad es que estoy sintiendo que no soy suficiente, que me van a dejar, que tal, que porque me comí esta cosa, que mañana no se iba a poder pagar el recibo, que no. A uno dice, ah, pero es que si estás pensando cosas. Y esas cosas son las que están taladrando. Entonces ahí es cuando uno dice, venga, pues miremos esas cosas, no pasa nada. Entonces el tip sería, pare y no calle su mente, óigala sin miedo, que la opción que le esté dando su cerebro es porque quiere o que usted resuelva ese problema que le está diciendo constantemente, ¿bien? O que está tratando de evitarlo. Pero ahí está lo que el cerebro nos está diciendo, venga, lidiemos con esto, por favor, lidiemos con esto. Y ahí está nuestro tip para el cierre de este episodio. Jorge, muchísimas gracias A por ti, estar con nosotros. a ti, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar acompañándonos en este capítulo de este podcast que está pensado para hablar justamente de lo que pocos hablan y es el tema de la salud mental. Nos vemos en un próximo episodio con un nuevo invitado. Un abrazo para todos ustedes. Chao, síganos en Chao. nuestras redes, ahí les dejan. Vigilado Supersalud.